Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos. Un gusto poder compartir con ustedes esta nueva actividad, esta nueva noche de actividades académicas. Bienvenidos. Buenas Buenas noches, noches, profe, licenciado. ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches con todos. Compañeros, Buenas buenas noches, noches. dicen. Buenas noches con todos. Muy Buenas buenas noches noches. con todos. Un gusto poder escucharles a cada uno de ustedes que están atentos, muy amables. Gracias por esa condescendencia en los saludos. Un gusto darles la bienvenida una vez más a esta tercera clase de la unidad número 4. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Y de inmediato en pantalla ustedes ya pueden observar el documento correspondiente a la segunda tarea de esta unidad número 4. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 4, Surgimiento del Cristianismo. Vamos a ver. Con el subtema número 3, la influencia del cristianismo, orígenes del cristianismo, legalización y unión con el poder político son los temas que vamos a ver. Y también vamos a ahondar un poco más en cuanto al origen y una serie de actividades. También que ha venido desarrollando esta religión a nivel global, cómo se ha extendido y hoy tiene una infinidad de seguidores a nivel mundial. Tienen a continuación el tipo de tarea, el objetivo de tarea y en la parte siguiente tienen las instrucciones en relación al desarrollo de las actividades. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3, para poder desarrollar su tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar como tarea? Dice lo siguiente, desarrolle las siguientes preguntas. Primero, redacte un resumen sobre el surgimiento del cristianismo. Tienen que hacer un pequeño resumen tomando en consideración todas las características más relevantes, toda la información más relevante. Recordemos que cuando hablo de un resumen, significa que ustedes van a tomar, ustedes van a hacer de toda la información que ustedes tienen en su material de apoyo, ustedes lo van a resumir, van a hacerlo más pequeño, pero obviamente tiene que tener coherencia, tiene que tener hilación en cuanto a las ideas que aporten en el resumen que ustedes van a hacer. La siguiente actividad dice, ¿cuál fue el máximo representante del cristianismo? Es una respuesta bastante corta, pero significativa. Luego determine cómo influyó el cristianismo en la política romana. Ahí tienen también una contestación un poco larga en cuanto a la influencia que tuvo el cristianismo en la política, sobre todo en el Imperio Romano. Y por último, me indican que mencione cuál fue el proceso de legalización del cristianismo, cómo se hizo legal, porque obviamente fue una religión totalmente perseguida. Los seguidores del cristianismo obviamente fueron apresados, fueron muertos, fueron torturados, fueron descuartizados y obviamente la muerte de los 12 apóstoles obviamente fue totalmente desastrosa. Y ustedes pueden investigar. Hay una serie de información en el cual ustedes van a poder observar todas las atrocidades que realizaron los emperadores romanos con el fin de desaparecer, obviamente, a esta religión. Obviamente porque iba teniendo bastante aceptación por parte de la población y obviamente ellos temían que este avance, obviamente, les iba a quitar poder. Ya les estoy dando un pequeño resumen de cómo se dieron las cosas y cómo se desarrolló. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. La rotulación de la hoja, ya saben, es indispensable. Eso tienen que hacer en la parte superior de su hojita, donde ustedes van a desarrollar su tarea. Cumplen con todos los requisitos que se les solicita en la rotulación y posteriormente desarrollan su tarea, el contenido de su tarea. En función del contenido estructural, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla los requerimientos que la institución así lo amerita. En la parte final, nosotros tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema la influencia del cristianismo, orígenes del cristianismo, legalización y unión con el poder político correspondientes a la semana 3 de fecha 26 de mayo del 2025. Esta tarea permite justamente entregas desde el 26 de mayo. La fecha límite de entrega es el 9 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 15 de junio del 2025. Así que ya tienen un tiempo un poco más corto, pero teniendo en consideración que la tarea obviamente no es extensa, pero ustedes tienen que aportar de forma significativa a cada una de las preguntas. Eso en cuanto al desarrollo de esta segunda actividad, de esta segunda tarea
de la unidad número 4. Una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente en función de la tarea que ustedes tienen activadas para estas últimas semanas de la unidad número 4, vamos a proceder a continuación a desarrollar la explicación correspondiente en función del tema que es el surgimiento del cristianismo. Es un tema bastante importante. Quien obviamente no profesa esta religión, pese a que después especialmente del desarrollo de la expansión del cristianismo también han aparecido otras religiones que también han tenido bastante influencia a nivel global, pero la de más aceptación justamente es el cristianismo. Y justamente vamos a ver la influencia del cristianismo. Influencia del cristianismo, la manera como llevamos el calendario permite entender la gran influencia que ha tenido el cristianismo en la cultura, especialmente en Occidente, o sea, en nuestro continente, en el continente americano, es decir, obviamente Europa y América. O aunque hay otros calendarios como el calendario chino y también como el calendario judío, en el mundo entero el oficial es el calendario occidental. Esta influencia cultural se debe al hecho de que el cristianismo ha sido prácticamente la única religión en Europa, así como de muchos países del Mediterráneo y también del Medio Oriente. Desde al menos el siglo IV hasta la actualidad, en el siglo XV, llegó con los conquistadores a nuestro continente, América. A su vez, la Iglesia ejerció gran influencia política. Claro que también, si nosotros analizamos la influencia que tuvo la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, fue totalmente nefasta, como lo hizo también en Europa, a través de la Santa Inquisición. Obviamente se prohibía a los esclavos, a las mujeres, a determinadas personas tener acceso a la información, educarse. Si a un pobre, a una mujer o a algún esclavo se les encontraba leyendo algún libro, se les acusaba de hechicería, de brujería, a través de la Santa Inquisición creada por la Iglesia. Esto fue prácticamente la Iglesia Católica a través de los reyes de España, que eran los reyes españoles, prácticamente los reyes católicos de España, obviamente generaron este medio de control para mantener sometida a la población. Eso es parte que nosotros veremos más adelante. En ese sentido, por lo tanto, reyes, cortes, ejércitos y pueblos se declaraban cristianos. Su influjo internacional, sin embargo, disminuyó desde el siglo XVIII, al adoptarse el laicismo oficial en muchos países. Cuando hablamos de laicismo, hablamos de una libertad en cuanto a la ley, la libertad para profesar cualquier tipo de religión. Aquí en este mapa temático nosotros podemos ver el cristianismo y la expansión por el mundo hasta la actualidad. Nosotros podemos ver religiones predominantes, tenemos los cristianos católicos, tenemos los ortodoxos, tenemos los protestantes, tenemos el islam, tenemos el hinduismo, tenemos el judaísmo y así sucesivamente por colores, cómo se encuentran divididos y ampliados a nivel global. Y ahí nosotros podemos ver cuál es la religión con más adeptos a nivel global. Vamos a continuación a ver en cuanto a los orígenes del cristianismo. ¿Quién no ha tenido la oportunidad de leer la Biblia? ¿Quién no ha tenido la oportunidad de en alguna iglesia, en algún momento, haber escuchado algunos pasajes bíblicos en los cuales obviamente se da el inicio del cristianismo a través del nacimiento de Jesús? Y esto aparentemente se lo desarrolló el 25 de diciembre, o sea, en diciembre. Pero en realidad, para muchos historiadores teológicos, afirman que en diciembre no fue o no es la fecha original en la cual nació Jesús. Pero bueno, conservemos parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, que lo venimos haciendo ya casi toda una vida a nivel global. En este sentido, para hacer un poco más histórico este proceso, en Palestina, dominada entonces por el Imperio Romano, nació a comienzos del siglo I de nuestra era Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo. ¿Quién es la figura central del cristianismo?
La mayoría de las denominaciones cristianas creen que es el Hijo de Dios que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano, nos redimió de los pecados, sin juzgar los aspectos religiosos, pues la educación laica es una educación neutra o neutral frente a las creencias de cada individuo y para cada familia. Si se puede afirmar históricamente que Jesús, con su prédica de amor, perdón y solidaridad, atrajo a multitudes, que parte del pueblo judío vio en él al Mesías, el Redentor que estaban esperando. Por su parte, él se apartó de los poderosos, los criticó y anduvo con la gente más baja y despreciada por las élites de aquel entonces y obviamente las que influyeron en el Imperio Romano. Entre la gente del pueblo escogió 12 apóstoles para que le siguieran y continuasen su obra. Los jerarcas del judaísmo vieron en Jesús una amenaza a su poder y conspiraron para que el gobernador romano los condenase a muerte cada uno de los seguidores. Jesús en ese sentido fue apresado, flagelado y finalmente clavado en una cruz, como se ejecutaban a los criminales no romanos de aquella época. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo se dio parte y les invito en algún momento que ustedes puedan revisar la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, y ustedes ahí van a encontrar toda esta historia en cuanto a la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y posterior resurrección. El grupo de seguidores continuó reuniéndose bajo la dirección de los apóstoles. Las pequeñas comunidades compuestas por judíos y no judíos conversos enfrentaron dificultades para crecer, pues las autoridades perseguían y mataban a los cristianos. Pablo de Tarso, que después se convirtió en uno de los más fieles seguidores de Jesús, un judío perseguidor de los cristianos, se convirtió al cristianismo y se volvió un formidable propulsor de la nueva fe. Él y varios de los apóstoles prefirieron dejar Judea y evangelizar en otros países. Pedro, el apóstol a quien Jesús le había nombrado jefe de la iglesia, fue a Roma, allí extendió el cristianismo y fue obispo durante unos 25 años. El emperador Nerón, el famoso loco Nerón que era, quien prácticamente en una etapa de su locura también incendió Roma, temeroso de que esta nueva religión tan popular disminuyera su poder, desató una furiosa persecución, arrojaba a los cristianos a los leones en las funciones del circo romano, mataba a otros con torturas y finalmente los acusó de provocar el gran incendio de Roma. Prendió a Pedro y lo hizo crucificar cabeza abajo, esto en el año 64. Mientras tanto, Pablo, que había sido apresado una vez más en Jerusalén, apeló a su derecho de ciudadanía romana de ser juzgado en Roma, a donde llegó preso en el año 61, y aunque fue liberado en el 63, Nerón ordenó su recaptura y muerte. Así Pablo fue decapitado en el año 67. Los cristianos de Roma optaron por llevar una vida oculta, se reunían en pequeños templos bajo tierra, o que son las famosas catacumbas, que hoy son centros turísticos en la actualidad, a donde era difícil entrar por los laberintos y pasadizos subterráneos, las famosas catacumbas, como les había dicho. De esa manera lograron sobrevivir y crecer como una religión del pueblo, al igual que en otras ciudades del Mediterráneo. Pero aquí tienen igual parte también de la historia que se encuentra establecida en el Nuevo Testamento. Una vez desarrollado todos estos procesos, vino una etapa de fulgor, una etapa de tranquilidad, de paz, en la cual se dio una legalización, por así decirlo, de la unión con el poder político del cristianismo. Y vamos a ver a continuación cómo se dio este paso. Durante 3 siglos, el cristianismo sobrevivió y creció en la oscuridad. Reconoció esta realidad el emperador romano Constantino durante el año 272-337, quien gobernaba sobre un imperio en constante expansión y fue famoso también por refundar la ciudad de Bizancio, a la que llamó Constantinopla. A los 40 años de edad se convirtió al cristianismo y dictó el edicto 313, que permitió practicar libremente la religión cristiana sin que se castigue a sus fieles por no acatar la religión oficial del imperio.
Apoyó iniciativas de la Iglesia como el Concilio de Nicea y la construcción de las basílicas. Esto fue crucial para la expansión del cristianismo, pues dejó de ser únicamente religión de los pobres, practicada en secreto y afrontando el peligro de muerte, para poco a poco ser adoptada por las clases dominantes. Más aún, en el año 380, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano por por edicto del emperador Teodosio I. Pero la unión del poder temporal, el emperador, y espiritual, los obispos, fue también el inicio de muchos problemas que enfrentará la Iglesia en siglos posteriores. Al mezclarse política y religión, la unión del cristianismo y el poder imperial se reforzó aún más cuando el Papa León III, el 25 de diciembre del año 800, coronó a Carlomagno, esto es en el año 742-814, como emperador Augusto y protector de la Iglesia. Carlomagno, rey de los francos, a través de conquistas, estableció un imperio que cubría buena parte de Europa occidental y también central. Luego el imperio sucumbió, pero su gobierno y sus leyes sentaron las bases de lo que sería Europa occidental en la Edad Media. Prácticamente dio un gran vuelco también en cuanto a la formación a través de la unión política y religiosa. Prácticamente fue un cambio bastante positivo, especialmente para los feligreses que seguían este tipo de religión. Vamos a ver un poco más en esta segunda etapa de nuestra clase. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente cuáles son los orígenes, las características que se dio en función del cristianismo. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes de esta religión. Y vamos a hablar justamente un poco más, vamos a ver un poco de información acerca del cristianismo. Y vamos a responder la pregunta, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es una de las tres principales religiones monoteístas del mundo, junto con el Islam y el judaísmo, con las que conforma las llamadas religiones del libro, porque se basan en sus respectivos libros sagrados. Nació en la provincia de Roma de Judea, en el actual Estado de Israel, pero rápidamente se expandió a otras regiones como el Oriente Próximo, el norte de África y Europa. Su influencia en la cultura occidental fue decisiva a partir del momento de su masificación, especialmente cuando pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano durante el siglo IV. El cristianismo no consiste en una sola comunidad religiosa con una doctrina homogénea, sino que está compuesta por diversas ramas, movimientos de iglesias, tales como el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Los fieles de todos ellas se denominan cristianos y se rigen por las enseñanzas de Jesús de Nazaret, a quien consideran el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, pero se diferencian por sus doctrinas, su liturgia y su organización institucional. El término cristiano proviene del griego cristianos y del latín christianus, con los que se nombraba antiguamente a quienes profesaban la fe de Cristo. A su vez, Cristo proviene del vocablo latín Christus, traducido o griego de la palabra hebrea Mesías, que en la profecía judía aludía a un venido descendiente de David, que sería el salvador del pueblo judío. La traducción del Mesías es ungido, puesto que en la tradición hebrea los reyes eran ungidos con aceite, y eso obviamente determinadas iglesias lo practican hasta la actualidad. La palabra Cristo se usó para identificar como Mesías al predicador judío Jesús de Nazaret, considerado por sus discípulos como el Hijo de Dios, y posteriormente dio origen al nombre Jesucristo. Según los Hechos de los Apóstoles que integran el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, sus seguidores comenzaron a llamarse así, a sí mismos cristianos, en Antioquía a mediados del siglo I.
El cristianismo es hoy la religión más extensa del mundo, con aproximadamente 250 millones de fieles en diferentes países. Es la religión dominante de Occidente y tiene fuerte presencia en todos los continentes. Su importancia es tal que se usa el supuesto año del nacimiento de Jesús como referencia para ordenar el tiempo histórico en antes de Cristo con las estructuras AC y después de Cristo con los acrónimos de C, a veces expresados como antes de nuestra era o antes de la era común o la era común. Pero obviamente los acrónimos más utilizados, ya saben, estamos en historia, siempre se va viendo, es AC antes de Cristo y DC después de Cristo. Es una religión abrámica, es decir, que reconoce la tradición religiosa asociada al patriarca Abraham, lo que lo emparenta con el judaísmo y el islam, así como las religiones menos numerosas como el bahaísmo. Y estas actividades, vamos a ver un poco más adelante cómo se fueron desarrollando. En cuanto a los puntos claves que podemos mencionar del cristianismo, el cristianismo es una de las principales religiones monoteístas. Cuando hablamos de monoteístas es porque adoran a un solo Dios. Monoteístas del mundo junto con el Islam y el judaísmo y cuentan con el mayor número de fieles, esto es 2.500 millones. Surgió en Judea en el siglo I, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano durante el siglo IV y se expandió por todo el mundo. Se basa en la creencia de Jesucristo, considerado el Mesías, el Hijo de Dios, quien según los textos bíblicos predicó el amor al prójimo, murió en la cruz para liberar a la humanidad del pecado y resucitó al tercer día. Tiene tres ramas o corrientes principales, como son el catolicismo, que responde a la autoridad del Papa, la ortodoxia, separada del catolicismo en el año 1054, y el protestantismo, separado del catolicismo en el siglo XVI. Su libro sagrado es la Biblia, que consiste en el Antiguo Testamento coincidente con la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. Esos son los puntos claves en función del cristianismo. En cuanto a las características del cristianismo, en general el cristianismo se caracteriza por ser una religión monoteísta. Eso quiere decir que cree en la existencia de un solo Dios. Abrámica, se reconoce la tradición del profeta Abraham, al igual que el judaísmo y el islam, y tiene raíces judías. Su principal figura es Jesús de Nazaret o Jesucristo. Aquí tienen parte de la pregunta, una de las preguntas de su tarea. Considerado el Mesías, el Hijo de Dios, fue enviado para renovar el pacto sagrado entre la humanidad y su Creador, difundir las enseñanzas de amor a Dios y al prójimo y sacrificarse en la cruz para limpiar los pecados de los seres humanos y asegurarles de este modo la salvación eterna. Su principal símbolo religioso es la cruz, que en algunos casos adopta la forma de un crucifijo debido a que, según el Nuevo Testamento, Jesucristo murió crucificado por los romanos. Existen algunas variantes minoritarias del cristianismo que eligen no emplear la cruz como un símbolo. Su libro sagrado es la Biblia, que abarca el Antiguo Testamento, que corresponde a los textos de la Biblia hebrea y Tanaj, y el Nuevo Testamento, que relata la vida, la muerte, la resurrección y las enseñanzas de Jesucristo. Su culto se organiza en iglesias y comunidades que tienen distintas interpretaciones de los textos sagrados y realizan distintas prácticas rituales, pero que coinciden con el núcleo fundamental de su doctrina basada en la creencia en la resurrección de Jesucristo. Las principales son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Es la religión con más fieles a nivel del mundo y tiene mucha importancia cultural e histórica en Occidente y otras regiones. Influyó decisivamente en el pensamiento medieval y moderno. Fue protagonista del conflicto político y militar en distintos momentos de la historia y reguló muchas prácticas sociales y culturales que en algunos casos perviven hasta la actualidad, especialmente en Europa y también en América. En cuanto al origen del cristianismo, es importante, vamos a ver dónde se originó. El cristianismo nació en la provincia romana de Judea como una pequeña secta judía de creencias apocalípticas conformada por alrededor de un centenar de miembros
criados por algunos de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Los acontecimientos narrados de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento relatan la fundación de las primeras comunidades cristianas en Jerusalén y en otras ciudades del Imperio Romano a lo largo del siglo I. Según los Hechos de los Apóstoles, este proceso fue protagonizado por figuras como Pedro, Santiago y Pablo de Tarso, este último responsable de difundir la fe cristiana entre la población de gentiles, es decir, los no judíos. Sin embargo, este libro tiene una función religiosa y por lo tanto los acontecimientos que narra no son necesariamente rigurosos desde su punto de vista histórico. En el siglo II se comenzó a organizar la doctrina cristiana a partir de la obra de los llamados padres de la iglesia, y para el siglo III el culto cristiano estaba ya con miles de seguidores, especialmente en el norte del Mediterráneo, con presencia en la ciudad de Roma. Para ese entonces se puede decir que había surgido una iglesia cristiana primitiva compuesta por judíos y gentiles. Su relevancia fue tal que los gobernantes romanos iniciaron una política de persecución religiosa contra los cristianos, pero no lograron aplacar el movimiento y más bien, obviamente, creció con mucha más fuerza. Sin embargo, en el siglo IV, el emperador romano Constantino I decretó la libertad de culto. Esta medida puso fin a la persecución de los cristianos y permitió a la iglesia expandirse aún más y celebrar sus primeros concilios ecuménicos. En estos concilios, los obispos y otras autoridades eclesiásticas trataban asuntos teológicos con el fin de unificar doctrinas, aunque a ello prosiguió una época de surgimiento del paganismo durante el reinado de Juliano, llamado el apóstata por los cristianos. A finales del siglo IV, el emperador Teodosio I declaró al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Esas fueron las características en cuanto al origen de esta religión. En cuanto a las creencias del cristianismo, vamos a ver, recordemos que tienen tres ramas. El cristianismo no es una sola. Las prácticas y doctrinas del cristianismo varían entre una y otra rama, pero su núcleo de creencia fundamental puede resumirse del siguiente modo. El mundo fue creado por un único Dios todopoderoso, tal como lo describen los textos del Antiguo Testamento. Desde entonces hubo numerosos profetas que esparcieron la palabra sagrada y el último de ellos fue Jesús de Nazaret, quien predicó sobre el amor, la bondad de Dios. Jesucristo es el Mesías, es decir, el ungido de Dios en la tierra, su enviado, quien había sido anunciado por las profecías del Antiguo Testamento. A la vez, Jesucristo es el Hijo de Dios y su forma de hacerse carne, es decir, de hacerse humano y padecer los sufrimientos de la humanidad. Nació de una mujer virgen, a quien se llamaba María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Murió crucificado Jesús a los 33 años, lo que implicó un sacrificio para liberar a la humanidad de sus pecados y renovar sobre todo su pacto con Dios. Al tercer día de su muerte, Jesucristo resucitó, se apareció a sus discípulos y posteriormente ascendió al cielo, donde se sentó a la diestra o a la derecha de Dios. Desde entonces los fieles esperan su segunda venida, que marca el fin de los tiempos y la llegada del juicio final, en el cual los muertos resucitarán y serán juzgados. Los buenos y fieles entrarán en el reino de Dios, y los malos e infieles irán a un lugar de castigo eterno, el cual se le conoce como el inframundo o el infierno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman la Santísima Trinidad, que en la mayoría de las doctrinas cristianas significa que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas: el Padre, creador Dios; el Hijo, encarnado para salvar a la humanidad del pecado, Jesucristo; y el Espíritu Santo, que ilumina a los creyentes en su camino hacia la vida eterna. Entonces ya saben la trilogía: por qué el Padre, por qué el Hijo y por qué el Espíritu Santo. Hemos visto un poco en cuanto también a la doctrina, a la historia que se ha dado en esta rama, obviamente en esta religión y la expansión como se dio el cristianismo. En cuanto a las ramas del cristianismo en esta última parte final, el cristianismo abarca tres grandes ramas que vamos a ver a continuación.
El catolicismo o Iglesia Católica es la rama más numerosa del cristianismo y abarca 24 iglesias, la Iglesia Latina y las iglesias orientales o unitas, que se alían bajo la autoridad del Papa ubicado en la Ciudad del Vaticano. Su doctrina se basa no solo en la figura de Jesucristo, sino también en la Virgen María y en un extenso conjunto de santos, santas y mártires cristianos. Posee unos 1.390 millones de fieles a nivel global. En relación a la ortodoxia o Iglesia Ortodoxa, su nombre completo es Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa y se la considera la herencia del cristianismo de la mitad oriental del Imperio Romano. Agrupa 15 iglesias autocéfalas y varias iglesias autónomas que tienen sus propias autoridades, pero comparten la misma doctrina y reconocen al patriarca de Constantinopla como líder honorífico. La ortodoxia se separó de la Iglesia Católica durante el cisma de Oriente y Occidente en el año 1054 y hoy en día posee alrededor de 300 millones de fieles a nivel global. En cuanto al protestantismo de la Iglesia del movimiento protestante, el protestantismo nació en el siglo XVI con la llamada Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en el año 1483-1546. Esta reforma rompió con muchos de los preceptos del catolicismo, especialmente con la idea de la infalibilidad del Papa, cuya autoridad decidieron no reconocer. Así nacieron diferentes iglesias y movimientos protestantes que, aunque permanecen fieles al cristianismo, lo interpretan de un modo distinto a la doctrina católica, pues defienden un retorno al cristianismo primitivo y promueven la doctrina de la salvación por la fe. Las principales iglesias y movimientos protestantes son la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia evangélica, las iglesias pentecostales, las iglesias bautistas y las iglesias restauracionistas. En total, el protestantismo posee unos 800 millones de seguidores a nivel global. Esas son las características, aquí tienen toda la información un poco más amplia del por qué se dan de muchas cosas. Muchos de ustedes, obviamente, algunos serán católicos, otros serán protestantes, otros tendrán algunas otras religiones, pero ¿de dónde nacieron? ¿Cómo son? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su visión? Entonces, aquí en esta clase nosotros hemos hecho un poco de historia en cuanto a estas características. Señores y señores, de esta manera llegamos al final de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Hemos hecho un poquito también de historia universal, porque obviamente esa es parte de la historia universal, parte de los primeros imperios, los orígenes, influencias que tuvieron justamente esta rama religiosa, esta estructura religiosa en el desarrollo de la parte política, también de este gran imperio que fue Roma. Señores y señores, nos estamos viendo en la siguiente clase correspondientes a la materia de inglés. Así que sigan en sintonía, sigan en contacto. Nos estaremos viendo en la hora que nos corresponde. Señores y señores, nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Lice. Gracias, licenciado. Licenciado, linda noche.